pueblo y que se han puesto del lado de su pueblo, como es el caso de Hugo Chávez en Venezuela, y que están formulando, encontrando, buscando los errores que se cometieron en los anteriores proyectos de socialismo para enriquecerlos con nuevos planteamientos que incluyan las nuevas demandas en favor de los pueblos indios, en favor de la mujer, en favor de los niños, etc. Pero así como ellos se niegan a ver la realidad, quiero destacar aquí algo que es muy importante. Y es que no debemos en estas reuniones nada más venir a exaltarnos contra nuestros enemigos y solidarizarnos emocionalmente con nuestros compañeros y amigos. Debemos también plantear, y aquí voy a tomar una expresión de Samir Amin que me gustó mucho, en que dice: es ingenuo pensar. Y me puse a darle vueltas al asunto y he hecho una lista de lo que en nosotros es ingenuo pensar, o sería ingenuo pensar. ¿Qué sería o qué es ingenuo pensar para que no lo hagamos? ¿Y qué es ingenuo pensar para que hagamos lo que no es ingenuo pensar? Para ser rápido y no tomar demasiado tiempo, escribí algunos de los conceptos en que es ingenuo pensar. 1. Que el capitalismo va a resolver los problemas de la tierra y de la vida en la tierra. 2. Que el capitalismo va a resolver los problemas de los pobres y de los empobrecidos de la tierra. 3. Que el capitalismo va a ayudar al desarrollo de todos los países del mundo. 4. Que el capitalismo va a controlar la crisis financiera y del desempleo. 5. Que el Estado social y el Estado desarrollista se van a imponer como nuevas formas de política social y económica del capitalismo occidental, que en estos 30 años hizo triunfar e impuso sus políticas neoliberales y neoconservadoras. Que el Estado desarrollista, 6. Que el Estado desarrollista, a cargo de las antiguas burocracias comunistas, va a impedir un desarrollo desigual con grandes zonas en su interior, excluidos y marginados. Desgraciadamente, esto está ocurriendo. 7. Es ingenuo pensar que el capitalismo va a respetar la independencia y la soberanía de los Estados-nación más o menos subdesarrollados. 8. Es ingenuo pensar que el capitalismo va a respetar la construcción de la democracia como poder del pueblo. 9. Es ingenuo pensar que el capitalismo va a acabar con el analfabetismo, la miseria y la extrema miseria, las pandemias y epidemias, las hambrunas y los pueblos sedientos, los enfermos sin médicos ni medicinas, los jóvenes sin escuela y sin empleo, las familias sin techo, sin servicios y sin basura. Es ingenuo pensar que el capitalismo va a detener las guerras abiertas y encubiertas con sus militares y sus paramilitares. Es ingenuo pensar que el capitalismo va a controlar el peligro nuclear. 12. Que el capitalismo se va a detener en la ocupación pacífica y violenta de riquezas y mercados. 13. Es ingenuo pensar en construir otro mundo posible sin el poder necesario para cambiar el mundo realmente existente. Es ingenuo pensar en construir otro mundo posible sin plantearnos lo que debemos y podemos hacer y la urgencia del tiempo en que necesitamos hacerlo, dadas las amenazas a la vida en la Tierra que han comprobado una y otra vez los científicos y que los intereses creados se niegan a reconocer en formas particularmente agresivas, que sin ser patológicas, pues no lo son, muestran la crisis de la razón instrumental que están viviendo las fuerzas hegemónicas y de la que no tenemos plena conciencia las fuerzas alternativas, sistémicas y antisistémicas. Nosotros mismos no tenemos suficiente conciencia de esta irracionalidad a que han llegado, de esta inmoralidad que los abraza. Y ahora quiero esbozar
con el mismo énfasis y con amplias pruebas lo que creo que podemos y debemos hacer y lo que creo que debemos debatir para ponernos de acuerdo y tener principios fundamentales que nos unan, porque la unidad no se hace con los que no tienen principios, y acusar de romper la unidad, por ejemplo, a los zapatistas, porque no se unió a quienes están uniendo ahora al PAN y al PRI, me parece que es acusarlos, una acusación ridícula y vergonzosa. Entonces debemos unirnos en torno a principios y conductas morales de solidaridad, fraternidad y respeto a las diferencias de género, de religión, de cultura, a las inclinaciones sexuales, a los niveles culturales y a las capacidades de comprensión y de expresión en el hablar, escribir y actuar, porque somos un país que todavía se burla de los que no saben hablar bien y tenemos que respetar a los que no saben hablar bien. Debemos precisar un proyecto común de lo que nos une en medio de las diferencias que tenemos, manifestar nuestros puntos de unión, formular proyectos de acción conjunta e inmediata en torno a ellos, con respeto cabal a la autonomía de los participantes individuales y colectivos. Debemos excluir de la unión e incluso de acciones conjuntas a quienes como personas o como movimientos o como organizaciones hayan mostrado por su conducta que no tienen principios. Debemos definir acciones concretas con fuerzas concretas que están luchando por la paz, la democracia, la justicia y la libertad. Definiendo a esas fuerzas, nos definiremos a nosotros mismos. Única posibilidad de actuar y de resolver problemas, empezando por resolver las contradicciones que se dan en el interior de nuestras fuerzas, de las fuerzas alternativas, y que éstas están dispuestas a asumir entre discusiones y distinciones que no rompan las líneas y conductas solidarias ni minen las posibilidades de una acción efectiva. Por esto quiero decir que debemos saber criticarnos unos a los otros con respeto y sin hacerle el juego a las gentes de fuera, pero tampoco decir que todo lo que hacemos está bien y quedarnos callados porque no es conveniente hablar de nuestras flaquezas, de nuestras contradicciones, de nuestras debilidades. Hay que hablar de ellas, asumirlas, verlas, no para darse golpes de pecho, sino para superarlas. Por mi parte, pienso que la lucha por la vida en la tierra y por la justicia social, la democracia y la libertad tiene que incluir a los países y a los movimientos más avanzados en esas luchas y a los que luchan contra las políticas neoliberales, neoconservadoras, neocolonialistas, neofascistas como la de Arizona, neonazis, quizás esa sea, neoautoritarias y neototalitarias. 7. Solo las definiciones concretas y expresas que se ratifican con la conducta permitirán avanzar en la creación de otro mundo posible, y en ellas debemos incluir, como dije al principio de mi exposición, debemos incluir a Bolivia, a Cuba, a los pueblos mayas zapatistas, a los estados-nación, los movimientos y los pueblos que se opongan a las políticas militaristas, financieras, neoconservadoras. Sé que aquí en este párrafo estoy expresando una definición que para otros puede parecer inaceptable, lo sé muy bien, y eso me lleva a concluir estas palabras con otra afirmación de la que no tengo duda, y no la tengo porque hay abundantes pruebas. Y con esto concluyo. Si no incluimos en la lucha por otro mundo posible a los pobres de la tierra y a quienes están con ellos, que han sido diabolizados hasta en las corrientes de la izquierda institucional, si no incluimos a los pobres de la tierra y a quienes están con ellos, como los zapatistas en México y el pueblo
y gobierno de Cuba en América Latina, si no los incluimos, nos pasaremos la vida hablando de otro mundo posible hasta que el imperialismo de varias cabezas acabe con el mundo en que vivimos y con la tierra en que habitamos. Esa es una realidad que no nos podemos ocultar. Lo que estoy diciendo es una verdad urgente, constituye el mayor reto vital para cualquier ser humano que tenga la filosofía que tenga los temores o las esperanzas que tenga. Por lo pronto, me limito a repetir el reto existencial que se nos plantea en la construcción del programa de la vida y del protagonista universal capaz de alcanzarla. Hagamos todo lo posible para concretarlo. Empecemos por pensar en la intimidad de nuestra conciencia sobre cómo actuar, qué hacer y hacerlo. Gracias.